Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un poco afónico porque ayer me descuidé. Estaba con principios de una gripe y tomé algo frío. Disculpas. Después de ver más detalles de la tragedia de ayer, la cifra subió a 12 fallecidos en el evento del estadio Cuscatlán en San Salvador. Seguimos lamentando esa situación. Sin embargo, creo que vienen en camino sendas investigaciones y esperamos que lleguen al fondo de las cosas para que se pueda hacer justicia. El día de hoy vamos a pasar al segundo pensamiento de la homilía de Monseñor Romero del 17 de febrero de 1980. El primero, que finalizamos ayer, dice que la pobreza es una denuncia divina. Y terminamos ayer diciendo, Dios no quiere la pobreza. Y por eso la iglesia también está siendo denunciada por los pobres, porque la iglesia no está con los pobres. Eso terminamos de estudiar ayer. El nuevo pensamiento, el pensamiento número 2 de esta homilía, dice que la pobreza es un espíritu. Si la pobreza es un espíritu, nace de esto una espiritualidad, y le podemos llamar la espiritualidad de la pobreza. Vamos a introducirnos ahora en este pensamiento. La pobreza es un espíritu, porque hay gente que es pobre, pero vive como rico. Hay gente que es rico, pero vive como pobre. Y hay personas que han literalmente renunciado a la pobreza para convertirse en otro nivel. Y hay otros y otras que han renunciado a la riqueza para mantenerse viviendo como pobres. En la medida que avancemos con este tema, vamos a ir estudiando fenómenos sociales que son dignos de imitar. Buenos ejemplos. La frase para hoy, la que escogí, es larga, pero tiene que ver con el tema de la pobreza. La pobreza, dice el pensamiento, es pues una espiritualidad, es una actitud del cristiano, es una disponibilidad del alma abierta a Dios. Por eso decía Puebla que los pobres son una esperanza en América Latina, porque son los más disponibles para recibir los dones de Dios. Por eso Cristo dice con tanta emoción: dichosos ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Ustedes son los más capacitados para comprender lo que no comprenden quienes están de rodillas ante los falsos ídolos y confían en ellos. Ustedes que no tienen esos ídolos, ustedes que no confían porque no tienen el dinero o el poder, ustedes desvalidos de todo, cuanto más pobres, más dueños del reino de Dios, con tal de que vivan de verdad esta espiritualidad, porque la pobreza que aquí santifica a Jesucristo no es una pobreza simplemente material, no tener nada, y eso es malo. Es una pobreza que toma conciencia, es una pobreza que acepta la cruz y el sacrificio, no con conformismos, porque sabe que eso no es voluntad de Dios. Aquí terminamos con esta frase de Monseñor Romero para el día de hoy. Bonita frase. Y ojalá en la medida que avancemos en el desarrollo de este segundo pensamiento, vayamos comprendiendo más esta palabra pobreza. Oigamos a Monseñor. De modo que, primero, la pobreza es una denuncia. Pero lo segundo que quiero decir hoy es, la pobreza es un espíritu. Y esto me interesa más cuando Medellín dice, la pobreza espiritual es el tema de los pobres de Yahvé. La pobreza espiritual es la actitud de apertura a Dios, la disponibilidad de quien todo lo espera del Señor.
aunque valoriza los bienes de este mundo, no se apega a ellos y reconoce el valor superior de los bienes del reino. La pobreza, pues, es una espiritualidad, es una actitud del cristiano, es una disponibilidad de alma abierta a Dios. Por eso decía Puebla que los pobres son una esperanza en América Latina, porque son los más disponibles para recibir los dones de Dios. Por eso Cristo dice con tanta emoción: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Ustedes son los más capacitados para comprender lo que no comprenden quienes están de rodillas ante los falsos ídolos y confían en ellos. Ustedes que no tienen esos ídolos, ustedes que no confían porque no tienen el dinero o el poder, ustedes desvalidos de todo, cuanto más pobres, más dueños del reino de Dios, con tal que vivan de verdad esta espiritualidad. Porque la pobreza que aquí santifica a Jesucristo no es una pobreza simplemente material, no tener nada, eso es malo. Es una pobreza que toma conciencia, es una pobreza que acepta la cruz y el sacrificio, no con conformismo, porque sabe que no es eso voluntad de Dios, pero sabe también que en la medida en que hace de su pobreza una conciencia, una espiritualidad, una entrega, una disponibilidad al Señor, se está haciendo santo, y desde una santidad sabrá ser el mejor liberador de su propio pueblo. La Iglesia está forjando estos liberadores del pueblo. Ustedes, cristianos, en la medida en que su pobreza se convierte en espiritualidad, en esa medida también ustedes son liberadores de nuestro pueblo. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Ayer les decía que hoy es la séptima semana. Ayer comenzamos la séptima semana. Vamos de cara a la fiesta de Pentecostés, que será el próximo domingo. Domingo 28 de mayo será la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la venida del Espíritu Santo. Vamos a tener toda esta semana, primero Dios, para poder ir reflexionando qué significa eso del Espíritu de Dios, cómo se manifiesta, cuál es la función. La primera lectura nos va a instruir, a empezar a instruir sobre esto. Estamos en los Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 8, y dice lo siguiente: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Pablo les volvió a preguntar: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: el bautismo de Juan era signo de conversión, y él decía al pueblo que creyeran en el que iba a venir después, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses habló en público del reino de Dios, tratando de persuadirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El tema del bautismo genera grandes polémicas. Usted seguramente es víctima de esas polémicas. ¿Y ustedes por qué bautizan a niños que no saben nada?
¿Sí? Tienen razón. Los niños no entienden a la hora que nosotros nos bautizamos, chiquitos. Yo 3 meses, por ejemplo. Ay, me confirmaron a los 6 meses. Sí, correcto. Así era. La confirmación se ha corregido ahora hasta la adolescencia. 13, 14, 15, 16, 17 años. Se da una formación en algunas parroquias muy responsablemente de 1 año para que sepan qué es eso de la confirmación. El bautismo sigue sin tocarse, seguimos bautizándonos chiquitos. El que quiera, no es obligación. La iglesia no obliga a bautizar niños de pecho, muchos de ellos, no. Pero la familia así lo ha tomado a bien. Al decirles que no es obligación, se lo estoy diciendo con propiedad. La iglesia no obliga. ¿Podría alguien católico decidir que sus hijos no se van a bautizar pequeñitos, sino hasta que ya entiendan del asunto? Podría ser. Pero eso no está en nuestras manos. Cada familia decide. Lo que está pasando en la lectura de hoy es que los que ya han sido evangelizados no han recibido el Espíritu. Les falta. Cuando Pablo les pregunta, ¿recibieron el Espíritu? Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. ¿Y qué bautismo han recibido? El de Juan. Pues sí, el de Juan. Pero ese es un bautismo de conversión. Vamos a marcar una diferencia. ¿Usted se bautizó para convertirse o se bautizó para integrarse a la familia de Dios? Son dos cosas completamente diferentes. Si su bautismo es de conversión, qué bueno, hágalo cuando ya esté grande. Si su bautismo es de pertenencia al pueblo de Dios, no importa la edad. Hemos visto en las lecturas anteriores de los Hechos de los Apóstoles cómo el papá, la mamá, se bautizaba con toda su familia. Porque la familia es la que pertenece al reino de Dios, pertenece al pueblo de Dios. No es un bautismo de conversión. En algunas iglesias así le llaman. Aceptan al Señor Jesucristo en su corazón y se bautizan. Es un bautismo de conversión. Pero nosotros y nosotras, cuando nos bautizamos, no nos bautizamos para convertirnos. Qué bueno que nos convirtamos. La conversión es de toda la vida. Nos bautizamos para pertenecer al pueblo de Dios. Esta es una enorme y gran diferencia. Pablo los bautiza de nuevo, porque aquel bautismo era el de Juan, y los bautiza de nuevo, y ahora Pablo les impone las manos, y al imponerle las manos, ellos reciben el Espíritu Santo. La fórmula del bautismo en la actualidad es: yo te bautizo, agarramos un guacalito, una concha, yo te bautizo en el nombre del Padre, un chorrito de agua, en el nombre del Hijo, otro chorrito de agua, y en nombre del Espíritu Santo, 3 chorritos de agua en su cabeza. Generalmente de este sector hacia allá. Bueno, ya estaba mojado. Y después le ponen un aceite que cuando uno se ordena, cuando uno se confirma, le hacen una cruz en la frente y le dicen: recibe el Espíritu. Cuando nos ordenamos sacerdotes, el aceite nos lo echan en la cabeza. El obispo se llena de aceite y nos la impone en las manos. Pablo les impuso las manos. En el principio, la fórmula de bautismo era en el nombre del Señor Jesús. Yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. Pero poco a poco la fórmula fue en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. En la actualidad, la fórmula de bautizo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, vamos a seguir estudiando este tema, primero Dios, toda la semana. El Evangelio
de hoy está tomado de Juan capítulo 16, versículos 26, 29 al 33. Y dice lo siguiente: En aquel tiempo dijeron los discípulos a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que saliste de Dios. Les contestó Jesús: ¿ahora creen? Pues miren, está para llegar la hora, mejor ya ha llegado, en que los dispersarán cada cual por su lado, y a mí me dejen solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Les he hablado de esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán luchas, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Si lo que hemos leído estuviera en el Evangelio, en alguno de los 3 Evangelios sinópticos, sería más fácil la interpretación. En Juan es un poco complicado. Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. O sea, ahora creemos que saliste de Dios. Es el objetivo del Evangelio de Juan. Juan nos presenta a un Jesús haciendo milagros para que la gente crea. En los sinópticos la gente cree, y porque la gente cree, Jesús hace el milagro. Aquí es al revés. Hago una señal y ahora los discípulos creen. Jesús les dice: ¿ahora creen? Esto es formidable. ¿Ahora creen? O sea, antes no creían, ahora creen. Pues miren, está para llegar la hora. Ustedes van a ser dispersados. Me van a dejar solo. Pero no voy a estar solo. Mi Padre está conmigo. Ustedes perseveren. En el mundo tendrán luchas, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Es inagotable la lectura, porque no es poquita cosa lo que está diciendo Jesús. Me dejarán solo, pero no estoy solo. Mi Padre está conmigo. Yo me transporto cuando escucho estas palabras. Me transporto a la vida de los mártires y de las mártires. ¿Qué soledad habrán experimentado? Pienso en el padre Héctor Gallego, secuestrado allá en Panamá, en Santa Fe, Veraguas. Y hasta hoy no se ha encontrado su cuerpo. ¿Qué soledad habrá sufrido Héctor Gallego cuando lo secuestraron? Cuando lo llevaron al cuartel de la Guardia de Panamá, en complicidad con el presidente Omar Torrijos y el general Manuel Antonio Noriega. Qué soledad, qué tristeza. Pero no estaban solos. Héctor no estaba solo. El Padre estaba con él. Jesús estaba con él. Pero no es fácil vivir una soledad. Los campesinos buscaron a Héctor por todos lados y no lo hallaron. Fue triste. Y así, ¿cuántos mártires? ¿Cuántas mártires? Ahora les quiero decir que los evangelios son obras literarias. Y la mayoría de las veces se escribe que va a suceder algo cuando en verdad ya sucedió. Por eso les digo, los evangelios, aunque son palabra de Dios, por supuesto que son palabra de Dios,
pero son obras literarias. Cuando Jesús dice, se acerca el momento, o ya ha llegado, en que los dispersarán cada cual por su lado y a mí me dejarán solo. Esto primero pasó y después se escribió, va a suceder. Porque el Evangelio es una obra literaria. Sin embargo, aunque sea obra literaria, dice la verdad. Hay una verdad en Jesús. Él no está solo. Él vino a enseñar un camino a los 12, pero también les enseñó el secreto de estar junto al Padre, el secreto de ser uno con el Padre. El Padre y yo somos uno, por eso no estoy solo. Ustedes y yo somos uno, por eso no estarán solos. Por eso Héctor Gallego no estuvo solo. Por eso Monseñor Romero no estuvo solo. El Padre, Jesús, estaba con él. Sean valientes, tengan fe. El mundo los perseguirá, pero yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido al mundo, ustedes también lo van a vencer. La escena de los mártires y las mártires de los primeros siglos de la era cristiana siguen siendo un gran testimonio. Agarraban 10 o 100 cristianos y los tiraban al Coliseo, a la arena, para que se los comieran las fieras. Y los mártires iban cantando: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, y otros cantos. Recitaban salmos. Iban a que se los comieran las fieras. Y cantaban. Y oraban. No estaban solos. El Padre estaba con ellos. No estamos solos. Jesús está con nosotros. Bendiciones para todos y para todas.